Cuarto y último bloque de la noche de hoy, referido a la cultura. Y hoy vamos a hablar con alguien a quien los ditirambos rimbombantes no le gustan. Vamos a hablar con Marcial García García, maestro, todos ustedes lo conocen perfectamente bien, en el Colegio Público Juana Rodríguez. Nosotros podemos decir que aparte de maestro, es un excelente antropólogo. Y dentro de la antropología encontramos una rama que es la etnografía. ¿Pero qué queremos decir con estos dos vocablos? Ustedes saben que la antropología es el estudio. Antropos quiere decir hombre, quiere decir ser humano. Logo es conocimiento, estudio, es el estudio del ser humano. Dentro de la antropología hay una rama, la etnografía. Etno quiere decir tribu o pueblo. Grafía, yo escribo sobre los pueblos. Entonces, a Marcial, que no le gustan, reitero, las palabras rimbombantes, no le gustan los títulos, en realidad nosotros sabemos perfectamente bien que es un etnógrafo, un historiador, un hombre que ha investigado acerca de las costumbres de los pueblos y quienes se olvidan de sus ancestros, realmente, yo no diría no tienen perdón de Dios, pero realmente nosotros tenemos que encontrar nuestras raíces, que es lo principal de todo. Ante todo, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a ti por llamarme. Tenemos amigos comunes de Paso de los Toros. Cuéntenos un poco acerca de los amigos comunes. Pues sí, tenemos además del poeta de Benedetti, tenemos a otro poeta del balón, a James Cantero, y bueno, algunos amigos uruguayos más que compartimos amistad. Cuénteme un poco, primero, antes de hablar, reitero en mi concepto del etnógrafo, ¿por qué maestro? Pues la verdad es que ha sido muy generoso conmigo. Mira, yo el tema de la etnografía, que efectivamente lo he abordado, a lo mejor hasta con un poco de atrevimiento, ha sido fundamentalmente porque las memorias son flacas. Y desde luego el proceso de aculturación que vivimos, para nuestra desgracia, es tan arrollador y tan devastador que si no hace un poco de memoria escrita de ciertas cosas, pues la generación siguiente ya no la va a conocer. Y en ese aspecto es lo que yo he hecho, sí, pero no ha pasado de ser más que aportaciones a artículos de tipo costumbrista, algunos un poquito más científicos, porque bueno, sí, uno tiene que ver sus estudios, hay que decirlo, y conoce el método científico para trabajar y tal. Pero fundamentalmente lo que más me ha centrado y más me ha ocupado el tiempo de la cultura, cultura más con mayúsculas, ha sido la investigación histórica, y bueno, pues en ese campo centrado fundamentalmente en Moratalla, porque yo de mi tierra digo lo que dice el salmista, que si alguna vez me olvidara de ella, la lengua se me pegue al paladar. Aunque las tierras a veces no se comportan demasiado bien con uno y a veces actúan como ligeras madrastrillas, no voy a decir como madrastrona de cuento, pero en fin, no es tampoco mi caso. La verdad es que a mí me aprecia a lo mejor más gente que yo merezco que me aprecie, pero bueno, lo que sí es una pasión. Yo soy una persona tremendamente apasionada y las cosas las vivo con pasión, y la historia la vivo con pasión, y la investigación la vivo con pasión. Antes, a cámara cerrada, comentaba con tu señora esposa de que buena cantidad de mis ojos se han quedado en los archivos. Por eso necesito estos artilugios. Bueno, así es. Pero cuéntenos un poco, por sobre todas las cosas, reitero, de su vida como maestro y cómo llega a hacerlo. Bueno, pues yo procedo de una familia de tipo medio, propietarios agrícolas, en donde lo lógico hubiese sido pensar que yo hubiera sido un mediocre agricultor. Pero no sé por qué. Desde pequeño mi obsesión era ser maestro. Y aquellas
Aquellas redacciones que sabes que se hacían en clase muchas veces cuando el maestro, en mi caso la maestra, andaban un poquito ocupados con los otros, porque era una escuela mixta con muchos niveles. Entonces decían, venga, haz una redacción y cuéntanos qué es lo que quieres ser cuando sea mayor. Y yo siempre empezaba igual, cuando sea mayor quiero ser maestro. Y bueno, pues en eso andamos. Entonces podía haber estudiado otras cosas, porque por suerte las posibilidades económicas así lo hacían. Yo tuve que partir desde muy pequeño, porque entonces en los pueblos no había enseñanza en media y cuanto menos superiores. Pues entonces con 10 añitos me largué para esos Murcias, como se dice aquí en este pueblo. Estuve interno durante el bachillerato y luego pues en la universidad terminé mi carrera. Luego, después de terminar esto, hice también filosofía y letras, pero ya como un hobby, por el otro tema de la, no sé, pues uno en su ingenuidad creía que la universidad era eso, universidad. Y cuando me di cuenta que era que por desgracia abundaban más los burócratas funcionarios que la persona realmente con un espíritu universalista, pues la verdad es que lo dejé, porque yo tampoco, por no tener en casa, no tengo ni el título de bachiller colocado. Los títulos que una persona debe tener son los de persona. Exactamente. Los demás creo que sobran. Marcial, ¿por qué los niños? Pues no sé, como les decía a mis compañeros ahora, andamos de reparación en el centro. Entonces una de las cosas que nos quitaron fue los retretes de los profesores y han habilitado uno de los niños. Cuando entro me dan sensación de pederastia. O sea que mi amor a los niños no es por pederastia, es por otra cosa. No sé, pues creo que a lo mejor es la fase del hombre que más merece la pena dedicarse, porque es una página en blanco y a mí las páginas en blanco me excitan. Vuelvo a repetir, me excitan en el sentido de mi actividad intelectual y mi actividad afectiva, no mi otro tipo de cosas. Y entonces, pues la verdad es que un niño siempre es un reto, porque el niño no es otra cosa que una personita en pequeño. Claro. Entonces, pues bueno, hijos oficialmente no tengo ninguno y hijos espirituales muchos. ¿Lee más que escribe o escribe más que lee? Pues no te lo vas a creer, pero aún no he evaluado eso. Es una cosa, oye, buena pregunta, luego la evaluaré. Pero sí puedo decirte que leer he leído muchísimo. No solo la documentación, que posiblemente hayan pasado de los millones de documentos y de páginas, desde luego millones de páginas. Algún día pasarás por casa y verás, tengo una mediana, humilde biblioteca. Pero aparte de eso, bueno, yo había llegado a la lectura ya casi como un vicio. Yo he llegado a ir a la biblioteca pública provincial y elegir los libros por el grosor del lomo, no por el contenido, porque volaba. Ahora leo menos y sobre todo releo. Estoy releyendo mucho. Me gusta irme al campo, a mi casa, sentarme en un sillón, tener a mi perra allí y releer, pues algo tan tonto como releer pues no sé qué te voy a decir yo, a Esopo o a Homero, esa cosa. Pero es que hasta queda petulante que lo digamos esto en un programa, ¿no? No, pero de todas maneras, yo quiero pasar el aviso, quiero hacer la propaganda, porque hace un rato usted nombró a Benedetti, a Mario Benedetti, Hombre, compatriota uruguayo de Paso de los Toros, para mí, de donde era Julio que Cardoso. que no se ofenda a ninguno, si no oye ninguno de los otros escritores en lengua castellana, para mí el poeta más grande de lengua castellana vivo es Mario Benedetti. Y lo es por muchas cosas, fundamentalmente porque es una persona que no ha traicionado nunca ni a su intelecto ni a su corazón. Y para mí una de las cosas que más detesto es la traición y la hipocresía. Y al señor Mario Benedetti pues se le podrá llamar viejete, se le podrá llamar pesado, pero desde luego ni traidor ni cobarde nunca. Sí, la verdad que su verso y su prosa también, en mi concepto, son prácticamente inigualables. De todas maneras, al terminar el bloque vamos a escuchar a un cantautor uruguayo del que fuimos muy amigos, Alfredo Citarrosa, que también dice cosas muy bonitas. Pero vayamos un poco a cómo nacen sus libros y cuál fue el primogénito de todos y por qué. Pues mira, fue un poquito el libro, digamos, en sentido ya individualizado, porque nosotros formamos
pues en los años 70 se formó un grupo de amigos de distintas procedencias ideológicas, a pesar de la ebullición que había en aquellos tiempos, y también social y también profesional, que se llamó la Tertulia Cultural Hins Muratalla, un nombre musulmán en el que tuve algo que ver, que era el nombre que tenía de la época andalusí Muratalla. Y bueno, pues ahí nos propusimos una serie de retos, unos se realizaron, otros no, hicimos obras en conjunto. Recuerdo que la primera fue una edición facsimilar de los antiguos programas de fiestas de Moratalla, de las fiestas mayores. Después se hizo una cosa, un estudio, por ahí lo que tú decías antes de etnografía, sobre el tambor en la Semana Santa de Moratalla. Y la primera cosa que podemos llamar libro que yo me atreví en solitario fue, aprovechando un centenario, no el 92, fue el 93, que para los moratalleros pues significa mucho, puesto que hacía los 500 años de un hecho social, histórico y religioso, que es el aparecimiento de Jesucristo en el Monte Benamor. Y entonces pues yo tenía materiales, pero con un tiempo suficiente, estuve recopilando, estuve investigando muchísimo tiempo, y el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura y la Real Academia Alfonso X el Sabio pues tuvieron a bien publicar aquella obra que, bueno, se llamaba 500 años de devoción a Jesucristo aparecido. Y después pues han ido bastantes más, pues, vamos a poner 8. Pero ilústrenos en cuanto a títulos y qué conocimientos bueno, pues vuelca mira, allí. Sí, ahí se hizo uno sobre hecho monografía. A mí me ha encantado muchísimo la religión, estudiarla desde el punto de vista de fenómeno social y de fenómeno histórico. Entonces mi estudio sobre las comunidades, tanto en Moratalla como este primero, de 500 años de devoción a Jesucristo aparecido, quizás que tuvo un poco la culpa de que yo me decantara un tanto por eso, porque ahí ves, porque a mí me ha gustado trabajar siempre sobre documentos. Y cuando hurgas en los documentos, pues te encuentras que no siempre las cosas son tan bonitas como te las planteas, y ni tan edificantes. Y entonces no por el morbo que ahora tiene la telemierda, sino por el dar a conocer y dejar las cosas en su sitio, pues a mí me gustaba hacer un estudio sobre una sociedad, sobre una pequeña comunidad religiosa con sus luces y con sus sombras. Dejó de lado Salsa Rosa. No, por supuesto. Eso lo dejó totalmente de lado. Por supuesto. Y bueno, y otra serie de cosas. Es decir, a mí me interesaba el hecho, pero además el hecho interpretado no con los ojos de hoy, sino intentaba hacerlo con los ojos o con la mentalidad por lo menos de la época de la que trataba. Entonces, a partir de ahí, pues estudié la vida del convento de San Sebastián. Pues los moratalleros se empeñan en llamarlo convento de San Francisco, no es convento de San Francisco ni iglesia de San Francisco, es convento e iglesia de San Sebastián, eso sí, regido por los franciscanos observantes. Luego, posteriormente, hice un estudio también sobre la religiosidad popular, es decir, estudiando las cofradías y las ermitas. Luego, pues he ampliado mi radio de acción un poquito sobre Calasparra. He trabajado también sobre una comunidad mercedaria, en este caso de mercedarios descalzos, que es el convento de la Limpia Concepción. Estoy terminando otro que me encargó el Ayuntamiento de Calasparra, con un pueblo hermano al que yo además me siento tan identificado que cuando hablo con un calasparreño digo el pueblo y me estoy refiriendo a una Moratalla, sino a Calasparra. Si no fuera porque sonaba un poco a chiste, te iba a contar una cosa de lo que tiene un pie en Moratalla y otro en Calasparra, pero otro día esperemos que tengamos ocasión. Entonces, pues bueno, pues ahora estoy terminando ese libro sobre la religiosidad popular de Calasparra, y entonces la provincia franciscana de Cartagena, el padre provincial, del cual me honro en ser amigo, una grandísima persona, un hombre de espíritu, pero al mismo tiempo un hombre de cultura, me dijo, dice, me han dicho unos espías que tengo yo por ahí que tienen datos sobre nuestras actividades en Calasparra. Y digo, padre, más de los que te gustaría. Dice, no, a mí me gustan todos los datos que sean
dice, pues como me gusta tu manera de trabajar sobre este tema, pues desde ahora tiene el encargo de hacer una historia sobre los franciscanos en Calasparra. Y entonces en cuanto que terminemos nos pondremos manos a la obra el tiempo que tenga libre para trabajar sobre esos 700 u 800 documentos que tengo sobre el hospicio de Nuestra Señora de los Ángeles de Calasparra, pero también el tiempo anterior, porque el hospicio se hizo en 1702. Es decir, todo el periodo anterior. Marcial. Dígame. Bueno, dígame, unas veces te digo de tus otras. Razones. ¿Las tiene claras las razones que lo empujaron a todo esto? Pues no lo sé, porque mira, si la razón es la razón de la razón. ¿O la razón de la sin razón? La ¿no? razón de la razón es la sin razón para Claro, mí. claro. Y precisamente una de las cosas de trabajo, la fe, porque si hay algo más irracional, que la fe, con todos los respetos, porque hay gente que oyen palabras, no saben qué han oído, Claro, y se creen que estoy... claro. No estoy insultando a nadie. Lo más irracional Claro. es la fe, porque la fe no se razona nada, Claro, se cree o no se cree. Claro, que no malinterprete la gente. Es realmente irracional. Entonces mi estudio sobre eso, pues porque mira, quizás que sea un buen escaparate de lo que somos capaces los seres humanos, que somos capaces de crear monstruos de carne y hueso y luego pues ángeles como los de Salcillo, como, o colosos como los de Miguel Ángel. Claro. Y entonces pues a lo mejor un poquito eso, porque ahí se deja entrever muchas veces los payasos que podemos llegar a ser, lo hipócritas que podemos llegar a ser, los generosos que podemos llegar a ser. Es una manera bonita de entender un poco, bueno, de entender, sí, si es que esto se entiende. Marcial, Dígame. ¿futuro del lector y futuro del escritor? O del investigador, podríamos decir. Yo creo que es futuro perfecto, pero es que además está en voz perifrástica, porque por más que se empeñen, yo te veo ahí una paginita de una máquina perfecta, maravillosa. Además yo a mis niños se lo digo, le digo, la edad contemporánea se acabó cuando apareció Windows. Estamos en la edad de Windows, y es así, es así. Porque date cuenta que este aparatito en fracciones de segundo nos puede llevar a conocer todo el conocimiento humano. Claro. Con sus luces y con sus sombras también. El árbol del bien, el árbol de la ciencia del bien y del mal que habla la Biblia, pues es ese. Pero eso no podrá nunca quitarte el placer de pasar una hojita y leer y volver a releer con una encuadernación. Puede ser en rústica, puede ser con arabesco o con contreras de plata, pero leer sobre el libro, sobre el códice. Yo en ese aspecto soy también un poco bibliófilo, tengo algunos libritos antiguos, que tengo algunos pergaminos, tengo algunos rollos, todo en edición moderna, claro está, pero ese placer, eso, que lo ha probado, pasa como el que ha dado un muletazo a un toro. El que ha probado ese placer lo tiene que repetir, por más que te cueste alguna cornada que otra. Los libros también dan cornadas. ¿Por qué hacernos conocer las costumbres de nuestros ancestros? Pues creo que es una obligación. Las personas tenemos una obligación. Mucha gente se olvida de que nosotros no somos nadie. Nosotros somos una transmisión, somos una tuerca, somos un eslabón de una cadena de un momento determinado. Y si tú no transmites, ¿qué haces? Se corta la cadena. ¿Y tú qué autoridad tienes para hacer eso? Sin embargo, sí tienes una obligación social, y la sociedad humana no es como la sociedad de las hormigas. Yo a veces les digo a mis alumnos, la sociedad humana tenía que ser como la de las hormigas, que funciona con química y con fe. El que se sale del camino, un camino que no es un camino de capricho, que es un camino en el que va la vida de todo el hormiguero, de toda la comunidad, le cortas la cabeza o se muere simplemente, porque has perdido el contacto químico del olor del resto de los compañeros y te mueres porque no eres nada, porque tú no eres nada. Y entonces pues en la sociedad humana ocurre lo mismo, y uno tiene que tener el peso de la historia sobre sus espaldas, aunque no se halda, e intentar pues en lo que le pueda dar sus fuerzas, transmitir un poquito a los demás, a las generaciones futuras, aunque las generaciones futuras digan, mira el gilipollas este es lo que se entretenía en hacer. Muchísimas gracias, Marcial, ha sido un placer por haber estado con nosotros, y a ustedes decirles que semana a semana les traemos algo de nuestra tierra, como ustedes nos llevaron a nosotros allí, al Uruguay, tantas cosas y tantas cosas bonitas. Hoy les traemos el candombe. El candombe llega con los negros que llegaban hace un par de siglos atrás, que traían como esclavos desde África. Ellos usaban tamboriles,
tamboriles hechos de madera, con una lonja hecha de cuero, que la calentaban, hacían fuegos y las calentaban. Esos tamboriles, uno se llamaba chico, que era el más agudo, otro se llama repique, es el mediano, y el más grande de todos, que se llama piano, es el más grave. En fin, llegaban los carnavales en febrero, en Uruguay, por ejemplo, y salían todos los negros a la calle tocando el tamboril, con el candombe, que reitero, es una música típica, autóctona del Uruguay. Hoy queremos traerles justamente un candombe, pero ya no hecho por los negros, hecho por un blanco, por Alfredo Zitarrosa, un gran cantautor uruguayo, fallecido hace muchos años, que ustedes escucharon en nuestro primer programa con una canción dedicada a los gallegos. Hoy nos trae un candombe que se titula Doña Soledad. Recréense con el mismo, y a ustedes, como siempre les digo, si este programa les agradó, dentro de 7 días y 7 noches nos volvemos a encontrar aquí, en esta misma casa. Hasta entonces. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un dintel. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Mire, doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad,